Buenos días, a continuación vamos a hablar de la Ley 1878 del 2018, la cual vamos a contextualizar sobre la situación del maltrato infantil. Cada día pues son más las denuncias sobre casos de maltrato y abuso a menores de edad, lo cual pues hace evidente los altos niveles de violencia interpersonal, de problemas de convivencia y problemas al interior de las familias, permitiéndonos ver con eso pues la gran necesidad de proteger a la niñez. Según una noticia publicada por El Tiempo, la mayoría de los casos actuales de violencia a menores se dan en Bogotá, Antioquia, en Santander, en el Valle del Cauca y en Boyacá, dándonos a conocer también en esta noticia altas cifras de delitos cometidos a menores y que son atendidos por la Dirección Nacional de la Defensoría Pública. Y estos casos sin tener en cuenta muchos otros casos de maltrato y abuso a menores que no llegan a ser denunciados. Bueno, la Ley 1878 del 2018 corresponde a las modificaciones de algunos artículos de la Ley 1098 del 2016, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, en la cual pues se da la obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, siendo esto pues responsabilidad del Estado en conjunto con las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante las diferentes entidades correspondientes a todos los menores que se encuentren en riesgo o en vulnerabilidad. De acuerdo con la presente ley, se realizan las siguientes modificaciones de la Ley 1098 del 2006. El artículo 1 en su modificación quedó como artículo 52, que hace referencia a la verificación de la garantía de derechos, por lo que las autoridades administrativas verifican la garantía de los mismos consagrados en la ley. En cualquier caso donde se presente la vulneración de los derechos, sea de un niño, niña o adolescente. El artículo 2 quedó modificado como artículo 56, que hace referencia a la ubicación en un medio familiar, lo que quiere decir que es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres o parientes, los cuales le pueden ofrecer condiciones para garantizar sus derechos y atender además sus otros intereses y necesidades. El artículo 3 de la Ley 1098 del 2006 se modificó a artículo 99 de la Ley 1078 del 2018, refiriéndose a la iniciación de la actuación administrativa, lo que quiere decir que en caso de vulneración o amenaza, el representante legal del niño, niña o adolescente, la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, o incluso cualquier otra persona, podrá solicitar ante la comisaría de familia o en su defecto la policía la protección de sus derechos. En el caso del artículo 4, modificado a artículo 100, hace referencia al trámite. Una vez que se dé apertura a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de un niño, niña o adolescente, el funcionario deberá notificar y hacer el traslado de apertura por 5 días a las personas las cuales deben ser citadas para que se pronuncien y puedan aportar todas las pruebas que quieren hacer válidas. El artículo 103 nos habla del carácter transitorio, de las medidas de restablecimiento de derecho y de la declaratoria de vulneración. En este proceso se da la declaración de la situación de vulneración de niña o niño adolescente, donde la autoridad administrativa debe hacer un seguimiento no mayor a 6 meses a partir pues del fallo. Se determina el cierre del proceso cuando el niño o niña ya se encuentre pues en el medio familiar y pues se haya superado pues la vulneración. El artículo 107 nos habla del contenido de la declaratoria de adoptabilidad o vulneración de derechos, donde garantiza la adecuada atención de niños y niñas y adolescentes en el seno pues de una familia. El defensor de familia puede disponer de las personas que estén a cargo de los niños y niñas adolescentes que participen y cumplan con ciertas actividades donde le permita contribuir y garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo de niños y adolescentes. Y nos habla del artículo 108, declaratoria de adoptabilidad. Cuando se declare la adoptabilidad de un niño o una niña o un adolescente, habiendo existido oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el artículo 100,
del presente código, el defensor de familia debe remitir el expediente al juez familiar para su homologación. Artículo 9. Se hacen las modificaciones del artículo 10, donde establece el permiso para salir del país. Entonces, donde los niños, las niñas y los jóvenes tienen la residencia colombiana, al querer salir del país tienen que tener el permiso del representante legal. ¿En qué caso no se necesitaría el permiso del representante legal? En el caso de que a los padres se les haya suspendido o privado de la patria potestad de los niños. En el artículo 10, en el artículo 124 se hace las modificaciones respecto a la adopción. Es competente para conocer el proceso de adopción en la primera instancia el juez de familia del domicilio de los adoptantes. Y para estos se requieren unos documentos, los cuales son el consentimiento para la adopción, la copia de la declaratoria de adoptabilidad, el registro civil de nacimiento de los adoptantes, el registro civil de matrimonio, la certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el efecto. También está el certificado vigente de antecedentes penales o policívicos de los adoptantes. Y por último está la certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de la institución autorizada ante. Artículo 11. Se hace la modificación del artículo 126, donde establece las reglas especiales para el procedimiento de adopción. En la primera está: admitida la demanda, se conocerá el traslado al defensor de familia por el término de 3 días. En el caso de que éste allanare, el juez dictará sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes. Tenemos también la suspensión del proceso. Esta se podrá solicitar hasta por un término de 3 meses. Como tercera regla está la terminación anticipada del proceso. Esta se puede hacer cuando falleciere el solicitante de la adopción. Como cuarta tenemos la notificación de la sentencia. Entonces, por lo menos uno de los adoptantes deberá concurrir personalmente al juzgado para recibir las notificaciones de la sentencia. Como quinta tenemos el contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituye el acta de nacimiento y reemplace la de origen. Tenemos el artículo 12, se hace la modificación del artículo 27, donde establece la seguridad social de los adoptantes y adoptivos. Aquí el padre y la madre adoptantes de un menor podrán tener derecho al disfrute y al pago de la licencia, y los menores adoptivos tendrán derecho a ser afiliados a una EPS-ARS en el momento mismo de la entrega a los padres adoptantes. Uno de los casos más vistos hoy en día en nuestro país es el maltrato infantil contra los niños, niñas y adolescentes. Esta problemática se detecta cuando se presentan alteraciones en cuanto a la salud física, a la salud mental, que perdura para toda la vida. Estos abusos son de forma psicológica, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación y trata de menores, vulnerando así los derechos de una infancia digna y feliz. Por esto es importante resaltar cada uno de los artículos que vimos anteriormente, como lo es el artículo 52, uno de los más relevantes en cuanto a este proceso de maltrato infantil. También encontramos el artículo 103 y el artículo 107, que nos habla de las modificaciones de acuerdo a la ley 1098 del 2006, a la ley actual que hoy en día tenemos, como es la ley 1878 del 2008, el cual respalda el cumplimiento por los derechos de los niños y las niñas, velar por el bienestar, la integridad, el respeto y por la vida de un ser que aún no se encuentra en condiciones de defenderse por voluntad propia. ¿Cuál es el rol del docente frente a esta situación? Bueno, en caso de presentarse una situación similar, el rol del docente es intervenir de manera consecutiva y sensata. Primero que todo, debe seguir la ruta de atención infantil dentro de la institución educativa, antes de realizar una demanda. Luego debe lograr
la determinación de la causa de la problemática. Siguiendo la ruta de atención, primero debe informar al personal psicoorientador, luego a la enfermera, después pasaría a informar a la directora de la institución, los padres de familia, la policía de infancia y adolescencia, y si en caso de que pase a mayores, se remite al centro de atención hospitalaria. Es importante actuar a tiempo, ya que el docente puede ser la única oportunidad que tiene el menor para ser protegido y recibir ayuda lo antes posible ante cualquier maltrato o caso similar que esté viviendo. El docente tiene que actuar en posición de preparación, saber cómo va a realizar, cómo es el proceso a seguir de acuerdo a esta problemática que está viviendo. Mirar la situación y sobre todo es muy importante saber escuchar y saber observar cada detalle y cada señal sospechosa en el niño dentro de la aula de clase.